En el corazón de África, donde la vida y la muerte se mueven en una cuerda floja invisible, estás a punto de presenciar algo que desafía toda lógica de supervivencia humana. Una historia que demuestra que aún hay personas capaces de actos de valentía que desafían su instinto de supervivencia. Pero antes de continuar con este extraordinario viaje, si tú también crees que la compasión humana aún puede crear milagros imposibles, dale a me gusta ahora mismo. Y si quieres ser el primero en descubrir otras historias reales que desafían los límites de lo posible, historias que los medios tradicionales nunca cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que verán en los próximos minutos redefinirá su comprensión de la valentía, el instinto maternal y de lo que una mujer es capaz de hacer cuando ve a un ser indefenso en peligro. Y les garantizamos, no querrán perderse nuestra próxima revelación sobre héroes anónimos. Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, donde 2 millones de hectáreas de naturaleza salvaje guardan secretos que ponen a prueba los límites de la valentía humana. Pero ¿qué pasaría si os dijera que en medio de esta inmensidad mortal, una mujer estaba a punto de tomar una decisión que pondría su vida en manos del destino? ¿Hasta dónde puede llevar el instinto maternal a una persona? Y cuando te enfrentas a depredadores salvajes, ¿quién decide realmente quién vive y quién muere? Esta no es solo una historia de supervivencia, es un testimonio de que cuando la compasión se une al coraje, los milagros ocurren en los lugares más peligrosos del mundo. Vivirás cada segundo de un viaje que mezcla terror real, decisiones imposibles y una lección sobre el poder del amor maternal que te marcará para siempre. Cuando el instinto habla más fuerte que la razón, solo queda una opción: actuar o vivir para siempre con el peso del arrepentimiento. Era marzo de 2023, cuando la doctora Sarah Mitchell, veterinaria de fauna silvestre de 34 años, llegó al Parque Nacional Kruger para su tercera expedición de investigación. No imaginaba que este viaje cambiaría no solo su carrera, sino también su comprensión de los límites de la compasión humana. Sarah no era una aventurera temeraria. Graduada de la Universidad de Edimburgo, con una maestría en comportamiento animal, había pasado 8 años trabajando con la fauna africana. Conocía los protocolos, respetaba las normas de seguridad y comprendía a fondo los riesgos de trabajar en la naturaleza. Pero había algo en Sarah que la diferenciaba de otros investigadores, un intenso instinto maternal que se manifestaba no solo con animales heridos, sino con cualquier ser que percibiera como vulnerable. Era un rasgo que había salvado a docenas de animales a lo largo de su carrera, pero también la había puesto en situaciones peligrosas más veces de las que estaba dispuesta a admitir. La expedición de marzo tenía un objetivo específico: documentar los patrones migratorios de las gacelas de Grant durante la estación seca. Sarah estuvo acompañada por James Nkomo, un guía experimentado con 25 años de experiencia en el parque, y la asistente de investigación Lisa Chen, una joven bióloga que recién iniciaba su carrera. Durante las primeras 3 semanas, todo transcurrió según lo previsto. Documentaron los movimientos migratorios, recopilaron datos sobre la disponibilidad de agua y alimento, y registraron las interacciones entre diferentes especies. Sarah estaba satisfecha con el progreso de la investigación y planeaba regresar a Sudáfrica en una semana. Fue un miércoles por la mañana, 22 de marzo, cuando todo cambió. Habían salido temprano para observar una manada de gacelas avistada cerca de una fuente de agua natural. Era un día típico de sabana. Cielo azul infinito, calor en ascenso y la promesa de emocionantes descubrimientos científicos. A las 8:30 am, mientras Sarah ajustaba su equipo de observación,
escuchó un sonido que le detuvo el corazón. El grito desesperado de una cría de gacela en apuros. El sonido provenía de una zona de vegetación densa a unos 150 metros de distancia. Era un grito agudo y repetitivo, lleno de puro terror. Sara conocía el sonido. Era el llamado de un cachorro separado de su madre, perdido y presa del pánico. James advirtió inmediatamente del peligro. «Doctora Sara», dijo con voz tensa, «ese sonido atraerá a los depredadores. Tenemos que salir de aquí». Pero Sara ya se dirigía hacia el sonido. Sus instintos se habían impuesto, anulando años de entrenamiento en seguridad. Había escuchado a muchos cachorros en apuros a lo largo de su vida, pero nunca a uno que sonara tan desesperado, tan completamente perdido. «¡Sara!», gritó Lisa a sus espaldas. «No podemos involucrarnos. Conoces las reglas». Sara conocía las reglas. Sabía que interferir en situaciones naturales iba contra todo protocolo. Sabía que acercarse a una cría perdida podía atraer tanto a la madre como a los depredadores. Sabía que estaba poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de todo el equipo. Pero cuando finalmente vio al cachorro, todas las reglas se volvieron irrelevantes. Era una cría de gacela de Grant, de unas 3 semanas, demasiado pequeña para sobrevivir sola, demasiado joven para encontrar el camino de regreso a la manada. Estaba atrapada en un espeso matorral de espinos, con una pata trasera enredada en las ramas, incapaz de liberarse. Lo que empeoró aún más la situación fue lo que Sara vio alrededor del cachorro: huellas frescas de león. Múltiples huellas de distintos tamaños indicaban la presencia de una partida de caza activa en la zona. Sara miró hacia atrás y vio a James y Lisa a 50 metros, gritándole que volviera. Miró al cachorro, que había dejado de gritar al verla, como si supiera instintivamente que había llegado la ayuda. En ese momento, la doctora Sara Mitchell tomó una decisión que desafiaría todo lo que creemos saber sobre el coraje humano. Lo que sucedió durante los siguientes 4 minutos y 33 segundos se convertiría en una de las historias de supervivencia más extraordinarias jamás documentadas en África. Sara se acercó al cachorro con movimientos lentos y calculados. Sabía que cualquier movimiento repentino podría asustarlo aún más y complicar el rescate. También sabía que cada segundo que pasaba aumentaba exponencialmente el peligro de la situación. El cachorro estaba más enredado de lo que parecía desde lejos. Las púas se habían enredado no solo en su pata, sino también en su vientre, creando una trampa natural que no podía deshacer por sí solo. Sara tardaría al menos 3 minutos en liberarlo sin causarle daño. Mientras trabajaba, sus oídos estaban hiperatentos a cualquier sonido. Podía oír a James gritando instrucciones de seguridad a lo lejos, a Lisa intentando comunicarse por radio con la central del parque, y el sonido cada vez más intenso de su propia respiración. A los 2 minutos y 15 segundos del rescate, escuchó el sonido que le heló la sangre, el gruñido bajo y amenazante de un león macho adulto. Sara dejó de respirar. Lentamente, sin mover la cabeza, levantó la vista y vio algo que transformó su miedo en terror absoluto. A unos 20 metros de distancia, parcialmente oculto por la vegetación, se alzaba un magnífico y letal león macho, observando cada uno de sus movimientos. Pero no era solo un león. Al acostumbrarse a la oscuridad, Sara se dio cuenta de la aterradora realidad. La observaba toda una manada: 4 leones, un macho dominante, 2 hembras adultas y un subadulto. Se habían posicionado estratégicamente a su alrededor, formando un círculo casi perfecto. Ella estaba rodeada.
El protocolo de seguridad para esta situación era claro. Nada de movimientos bruscos, evitar el contacto visual directo e intentar retroceder lentamente mientras se enfrentaba a los depredadores. Pero Sara tenía un problema. Sus manos seguían envueltas en las espinas, liberando al cachorro. Si se detenía ahora, tanto ella como el pequeño animal morirían. Por un instante que pareció eterno, depredadores humanos y felinos se estudiaron mutuamente. Sara podía sentir los ojos de los leones, evaluando cada uno de sus movimientos, calculando distancias, decidiendo si representaba una amenaza o una presa. Fue entonces cuando tomó la segunda decisión más valiente de su vida: continuar liberando al cachorro. Con manos temblorosas, pero con férrea determinación, Sara terminó de deshacer las espinas que habían atrapado a la pequeña gacela. La cría, sintiéndose libre, se aferró de inmediato a su cuerpo, buscando protección instintiva. Ahora Sara se enfrentaba a una situación imposible. Estaba rodeada de 4 leones que sostenían una cría de gacela. Básicamente, llevaban la cena de los depredadores a 150 metros de cualquier posible ayuda. Lo que sucedió en los siguientes 90 segundos desafió todo lo que los expertos en comportamiento animal creían saber sobre las interacciones entre humanos y leones salvajes. El león macho dio un paso hacia Sara, luego otro. Tenía los músculos tensos, su postura indicaba que se preparaba para el ataque. Las 2 hembras comenzaron a moverse lateralmente, colocándose instintivamente para cortar cualquier vía de escape. Sara sabía que solo tenía una oportunidad, una sola estrategia que podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Lentamente, manteniendo un contacto visual respetuoso, pero no desafiante, con el león macho, comenzó a hablar. Sin gritar ni intentar intimidar, sino con una voz baja, tranquila, casi maternal. «Sé que tienes hambre», susurró con una voz sorprendentemente firme. «Sé que este pequeño sería una presa fácil, pero no puedo dejar que muera. No así. No cuando puedo salvarlo». El león macho hizo una pausa. Ladeó ligeramente la cabeza, como si realmente estuviera procesando sus palabras. Sara continuó hablando, colocando lentamente al cachorro en el suelo, pero con una mano protectora sobre él. «Aquí todas somos madres», dijo, dirigiéndose a las hembras. «Lo entenderían. Si estos fueran sus cachorros, harían lo mismo». Por razones que los expertos en comportamiento animal aún debaten, los leones permanecieron inmóviles. No retrocedieron, pero tampoco avanzaron. Era como si algo en la voz de Sara, algo en su postura tranquila pero decidida, hubiera provocado una respuesta que trascendía los instintos depredadores. Aprovechando ese imposible momento de vacilación, Sara hizo algo que debería haber resultado en un ataque inmediato. Se levantó lentamente, recogió al cachorro y comenzó a caminar. No corrió, no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente empezó a caminar hacia su equipo, manteniendo el mismo ritmo tranquilo y decidido, sin dejar de hablar con los leones, como si fueran socios en una delicada negociación. «Gracias», dijo, todavía mirando de vez en cuando por encima del hombro. «Gracias por comprender. Este pequeño tendrá una oportunidad ahora, y tú encontrarás otras presas, una presa justa». Los leones la siguieron. No la atacaron, pero tampoco la soltaron fácilmente. Mantuvieron una distancia de unos 10 metros, como una escolta silenciosa y letal, acompañando a Sara en su imposible viaje de regreso a un lugar seguro. James y Lisa, al ver cómo se desarrollaba la situación, prepararon su vehículo y gritaban instrucciones. Cuando Sara estaba a 50 metros, James arrancó el motor y comenzó a acercarse lentamente, aprovechando el ruido del vehículo para disuadir a los leones. Solo cuando Sara finalmente llegó al vehículo y puso al cachorro a salvo,
Los leones se retiraron. Permanecieron observando unos minutos más, como evaluando la situación, antes de desaparecer en silencio entre la vegetación. Sarah se desplomó en el asiento trasero del vehículo, temblando violentamente, y finalmente permitió que la realidad de lo que había sucedido la golpeara por completo. Se había enfrentado a 4 leones salvajes, había negociado con depredadores de alto nivel, y había salido con vida, cargando con una vida que había salvado. ¿Por qué no atacaron?, preguntó Lisa, con la voz aún temblorosa por la adrenalina. James, con 25 años de experiencia en la sabana africana, negó lentamente con la cabeza. En 25 años, dijo. Nunca había visto algo así. Nunca. Sarah miró a la cría de gacela acurrucada en su regazo, ahora tranquila y aparentemente ilesa. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero creo que lo entendieron. Creo que vieron a una madre protegiendo a su cría y algo en ellas lo reconoció. En las semanas siguientes al incidente, la historia de Sarah se difundió por toda la comunidad científica internacional, provocando intensos debates sobre el comportamiento animal, los instintos maternales interespecies y los límites de la compasión humana. La cría, a la que Sarah llamó Themba, Esperanza en zulú, fue rehabilitada cuidadosamente y finalmente reintegrada a una manada de gacelas en una zona más segura del parque. Creció fuerte y sana, y llevará para siempre la huella de haber sido el centro de una de las interacciones más extraordinarias entre humanos y fauna silvestre jamás documentadas. La doctora Sarah Mitchell regresó a Sudáfrica, pero su vida había cambiado radicalmente. Comenzó a estudiar no solo el comportamiento animal, sino también las profundas y misteriosas conexiones entre diferentes especies al enfrentarse a situaciones extremas. Lo que aprendí ese día, escribió en su informe oficial, es que la compasión es un lenguaje universal. Cuando actúas con amor genuino, incluso los depredadores pueden reconocer esa intención. Los expertos en comportamiento animal han propuesto varias teorías para explicar por qué los leones no atacaron. Algunos sugirieron que la calma de Sarah confundió los instintos depredadores de los felinos. Otros propusieron que su comportamiento tranquilo desencadenó complejas respuestas sociales en los leones. Pero la propia Sarah tenía una explicación más sencilla. Vieron a una madre protegiendo a sus crías. Y aunque son especies diferentes, algunos instintos trascienden todas las barreras. El incidente de Kruger se ha convertido en un caso de estudio en universidades de todo el mundo, no solo como un ejemplo de coraje extraordinario, sino como evidencia de que nuestras conexiones con el mundo animal son más profundas y complejas de lo que reconoce la ciencia tradicional. 6 meses después, Sarah recibió una carta de una niña de 12 años de Birmingham, Inglaterra. Doctora Sarah, leí sobre usted y Themba. Mi maestra dijo que eran muy valientes, pero yo creo que fueron más que valientes. Demostraron que, a veces, cuando se ama algo lo suficiente, hasta los animales más peligrosos pueden comprender. Sarah guardó esta carta en su escritorio durante años, como recordatorio de que a veces las verdades más profundas se expresan con la sencillez de un niño. Themba continuó viviendo en Kruger y se convirtió en un robusto macho adulto. Ocasionalmente, los investigadores reportan avistamientos de una gacela en particular que parece tolerar mejor la presencia humana de lo habitual en la especie. Aunque no pueden confirmar que se trate del mismo animal, Sarah prefiere creerlo. La historia también ha cambiado los protocolos en varios parques africanos. Si bien la regla de no injerencia sigue siendo fundamental, ahora existen debates más matizados sobre situaciones extremas en las que la compasión humana puede, de hecho, generar resultados positivos.
La doctora Jane Goodall, al comentar el caso de Sarah, dijo: «Esta historia nos recuerda que no estamos separados del mundo natural. Formamos parte de una compleja red de vida donde la compasión a veces puede trascender barreras que consideramos insuperables». James Nkomo, quien lo presenció todo, desarrolló una nueva filosofía sobre su trabajo como guía. La doctora Sarah me enseñó que a veces es importante seguir las reglas, pero a veces seguir el corazón es aún más importante. Lisa Chen, inspirada por el ejemplo de su mentor, cambió su especialización al estudio de las interacciones entre especies en situaciones estresantes y dedicó su carrera a comprender mejor esos momentos extraordinarios en los que diferentes formas de vida encuentran lenguajes comunes. En el corazón de África, donde la vida y la muerte bailan en delicado equilibrio, una mujer demostró que la compasión es más poderosa que el miedo. La lección que nos dejó Sarah Mitchell va más allá de la zoología o la conservación. Es una lección sobre la naturaleza fundamental de la humanidad, sobre nuestra capacidad de actuar con amor incluso ante nuestros miedos más primarios. Hoy, Sarah continúa su investigación, pero con una perspectiva diferente. Entiende que la ciencia más importante no reside solo en los datos que recopilamos, sino en las conexiones que establecemos con los animales, con la naturaleza y con nuestra valentía. Themba, que ahora tiene 3 años, vive libre en la sabana africana. Lleva consigo la prueba viviente de que una decisión tomada en 4 minutos y 33 segundos puede repercutir en vidas e inspirar cambios que perduren para siempre. Esta historia no termina aquí. Continúa en cada momento cuando elegimos la compasión por encima del miedo. Cuando decidimos actuar incluso sin saber el resultado, cuando reconocemos que nuestra humanidad se manifiesta más plenamente cuando brindamos amor a seres que no pueden correspondernos. Y si este viaje te conmovió tanto como a nosotros, dale a me gusta para que más personas descubran que actos de valentía extraordinaria siguen ocurriendo a diario. Comparte en los comentarios. ¿Habrías tenido el coraje de hacer lo que hizo Sarah? Suscríbete al canal para seguir otras historias reales de personas comunes que tomaron decisiones extraordinarias. Porque si algo nos ha enseñado Sarah, es que, cuando se trata de salvar vidas, la compasión puede ser la fuerza más poderosa de la naturaleza. Porque al final, cuando elegimos el amor por encima del miedo, descubrimos que somos capaces de milagros que ni siquiera nosotros mismos imaginamos posibles. En la dorada extensión de la sabana africana, donde Themba ahora corre libre, bajo el mismo cielo que presenció su imposible rescate, la vida continúa su danza eterna. Una danza que, gracias a la valentía y la compasión de una mujer que trasciende las especies, ahora incluye una nueva coreografía. Una donde humanos y animales salvajes pueden en momentos extraordinarios encontrar un lenguaje común basado en el amor. Esta es la promesa de Kruger. Esta es la lección de Sarah. Este es el legado de Themba. Y esta es solo una de las historias de coraje extraordinario que suceden todos los días, esperando a alguien lo suficientemente valiente para reconocer el momento en que la compasión llama más fuerte que el miedo.